Me llamo Anna Brooks. Esta es la historia de cómo me enamoré de mi mejor amigo y encontré el verdadero amor en un lugar muy inesperado. Soy una joven estadounidense. Vivo en una casa grande con mi padre. Él es un empresario rico y muy exitoso. Me encanta estudiar y mi mayor sueño es convertirme en médica. Mi mejor amigo se llama Jake Miller. Nos conocemos desde la infancia. Jake siempre está ahí para mí. Vamos a la misma universidad. Un día regreso a casa desde la universidad. Mi padre me está esperando. Tiene un aspecto serio. Dice, Ana, siéntate. Necesito hablar contigo. Luego añade, un empresario muy importante trabaja conmigo. Su hijo viene a cenar esta noche. Quiere conocerte. Yo pregunto, ¿por qué quiere conocerme? Mi padre responde, porque quiero que te cases con él. Es bueno para nuestro negocio. Mi corazón se siente pesado. Digo, no, papá, no puedo casarme ahora. Soy demasiado joven. Quiero ser médica. Pero mi padre no escucha. Esa noche tiene lugar la cena. Hablan del matrimonio. Nadie me pregunta qué es lo que yo quiero. Llamo a Jake inmediatamente. Le cuento todo. Jake dice, eso es terrible, Ana. ¿Qué vas a hacer? Yo respondo, mi padre no quiere escuchar. Ya ha planeado la boda para el próximo mes. Jake dice, entonces necesitamos un plan. Los días pasan rápido. Mi padre lo organiza todo. Me siento como un pájaro atrapado en una jaula. La noche antes de la boda, vuelvo a llamar a Jake. Lloro y digo, Jake, no puedo casarme con él, no lo amo. Jake responde, entonces nos vamos esta noche, huimos. Pregunto, ¿hablas en serio? Él dice, sí, prepara tu bolso. A medianoche, Jake llega a mi ventana. Salgo en silencio, corremos juntos hasta la estación de tren. Subimos al tren. Mi corazón se siente libre. El tren avanza a través de la noche oscura. Miro a Jake y digo, gracias por ayudarme. Jake sonríe y responde, somos mejores amigos, Ana. Siempre te ayudaré. Viajamos durante muchas horas. Finalmente llegamos a un pequeño pueblo. Caminamos por una calle tranquila y vemos una pequeña panadería. Una anciana está de pie en la puerta. Jake pregunta, disculpe, ¿podemos comprar pan? La anciana nos mira con amabilidad y dice, por supuesto, entren. Entramos en la panadería. Huele de maravilla. La anciana pregunta, parecen cansados. ¿De dónde vienen? Le contamos todo, mi padre, la boda y cómo huimos. Ella escucha atentamente. Cuando terminamos, sonríe suavemente y dice, son valientes, pero seguramente necesitan dinero, ¿verdad? Jake asiente con tristeza. Sí, no tenemos mucho. La anciana dice, entonces quédense aquí, ayúdenme en la panadería. Les daré comida y un lugar para dormir. ¿Qué dicen? Yo sonrío y digo, sí, muchas gracias. Al día siguiente empezamos a trabajar en la panadería.
Su nombre es Margaret. Es amable y paciente. Nos enseña a hacer pan y a decorar pasteles. Jake se despierta temprano cada mañana para preparar la masa. Yo ayudo a Margaret a hornear el pan y a decorar los pasteles. Trabajamos duro, pero somos felices. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. A los habitantes del pueblo les encanta nuestro pan y vienen cada mañana a comprarlo. Un día, una gran tormenta golpea el pueblo. El viento sopla con mucha fuerza. Jake y yo estamos solos en la panadería. Jake dice, tenemos que cerrar las ventanas. Nos apresuramos a cerrar las contraventanas. De repente, un rayo cae muy cerca. El ruido es muy fuerte. Todas las luces se apagan. Todo queda a oscuras. Yo grito, tengo miedo. Jake grita, Ana, ¿dónde estás? Yo respondo, llorando, estoy aquí, Jake. Él me encuentra en la oscuridad y me atrae hacia sus brazos. Sus brazos me rodean. No tengas miedo, dice suavemente. Estoy aquí contigo. Lo abrazo con fuerza. La tormenta ruge afuera, pero en sus brazos me siento a salvo. Poco a poco, mi miedo desaparece. Susurro. Gracias por estar aquí. Jake dice, siempre estaré aquí para ti, Ana. Siempre. Después de esa noche, algo cambia dentro de mí. Empiezo a ver a Jake de otra manera. Ya no es solo mi mejor amigo. Lo observo trabajar en la panadería, sonriendo, ayudando a los niños a elegir galletas, siendo amable con todos. Mi corazón se calienta cuando lo veo. Me pregunto por qué me siento así. Es mi mejor amigo. No puedo amarlo. ¿O sí? Pero sí, lo amo. Tengo miedo de decírselo. ¿Y si no siente lo mismo? Y aún así, creo que sí. A veces me mira de una forma especial. Me toma de la mano cuando caminamos, pero no dice nada. Así que yo también guardo silencio. Una noche, escuchamos ruidos extraños afuera. Jake va a ver qué pasa y yo lo sigo. 3 hombres están cerca de la panadería. Parecen peligrosos. Uno de ellos dice, «Denos su dinero». Jake responde con valentía, «No tenemos mucho». El hombre empuja a Jake y él cae al suelo. Yo grito. De repente, todas las luces del pueblo se encienden. La gente sale de sus casas con palos en la mano. El jefe del pueblo grita, «Dejen tranquilos a estos jóvenes». Los hombres malos salen corriendo. Los vecinos ayudan a Jake a levantarse. El jefe sonríe y dice, «Ahora forman parte de nuestro pueblo. Aquí nos protegemos unos a otros». Esa noche, Jake y yo estamos sentados en la panadería. Yo digo, tuve tanto miedo cuando te empujaron. Jake responde, yo tuve miedo por ti, Ana. No puedo permitir que te pase nada. Él toma mi mano y me mira a los ojos. Luego dice, Ana, te amo. No solo como amiga, creo que siempre te he amado.
Mis ojos se llenan de lágrimas, pero son lágrimas de felicidad. Susurro, Jake, yo también te amo. Me alegra tanto que lo hayas dicho primero. Jake sonríe, me toma en sus brazos y me besa suavemente. Yo digo, entonces estamos juntos ahora. Jake sonríe y dice, sí, para siempre. Después de esa noche, todo parece perfecto. Jake y yo estamos enamorados. Trabajamos lado a lado en la panadería. Margaret está muy feliz por nosotros. Soñamos con abrir algún día nuestra propia panadería, así que empezamos a ahorrar dinero. Trabajamos horas extra. Los vecinos también nos ayudan. Después de 2 años, por fin abrimos la panadería de Anna y Jake. Es pequeña, pero hermosa. Nuestra panadería se vuelve famosa. La gente viene de otros pueblos para probar nuestro pan y nuestros pasteles. Jake y yo nos casamos en la pequeña iglesia del pueblo. Todo el mundo viene a celebrar. Margaret llora de alegría. Ese día me siento verdaderamente feliz. 4 años pasan. Jake y yo ahora tenemos una hija adorable de 3 años. Se llama Rose. Tiene mis ojos y la sonrisa de Jake. Le encanta ayudarnos en la panadería. Un día ocurre algo inesperado. Rose entra en la panadería muy emocionada. ¡Mamá! ¡Mamá! Alguien me dio mucho chocolate. Yo le pregunto, ¿quién te dio esos chocolates? Rose responde, está afuera, delante de la panadería. Voy hacia la entrada y cuando veo quién es, mi corazón se detiene. El hombre que está allí es mi padre. No puedo creer lo que ven mis ojos. Corro hacia él y lo abrazo con fuerza. Me siento feliz, pero también un poco asustada. Quiere llevarme de vuelta. Mi padre me mira con lágrimas en los ojos y dice suavemente, no he venido a causar problemas. Te busqué por todas partes, pero no te encontré. Luego vine a este pueblo por una reunión de negocios y alguien me habló de tu panadería. Toma mi mano Anna y dice, Anna, lo siento, estaba equivocado. Intenté obligarte a vivir una vida que no querías. Las lágrimas corren por mis mejillas, pero son lágrimas de felicidad. Yo digo, papá, te perdono, solo estoy feliz de que estés aquí. Mi padre sonríe, mira a Jake, luego a Rose y después a todo lo que nos rodea en la panadería. Dice, eres feliz aquí, has construido una vida hermosa. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Jake sale y se pone a mi lado. Mi padre le estrecha la mano y dice, gracias por cuidar de mi hija. Jake sonríe y responde, la amo, siempre la he amado. Mi padre se queda unos días en el pueblo, juega con Rose y nos ayuda en la panadería. Antes de irse, me abraza una vez más y dice, hiciste la elección correcta, Anna. Seguiste tu corazón, eso requiere mucho valor. Yo sonrío y digo, te quiero, papá. Él responde, yo también te quiero, volveré a verte pronto. Me llamo Anna Brooks. Un día huí de mi propio matrimonio, pero no huí de la vida. Corrí hacia la vida.
encontré el amor, encontré una familia y encontré quién soy realmente. Esta es mi historia, este es mi final feliz.